Un mensaje enviado por error cambia la vida de Clara Medina cuando, en un momento de desesperación tras descubrir su embarazo, contacta accidentalmente a Iván Montenegro, un poderoso empresario marcado por la tragedia. Lo que comienza como un malentendido se transforma en una historia de segundas oportunidades, donde el destino entrelaza dos almas solitarias que aprenden a confiar y amar nuevamente. Antes de empezar esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo. El sol de la mañana se colaba por las viejas cortinas del pequeño apartamento de Clara Medina. Eran apenas las 6, pero ella ya estaba despierta. Nunca había sido buena para dormir, menos ahora con tantas preocupaciones en la cabeza. Se levantó con pesadez y se miró al espejo. A sus 28 años, su rostro mostraba el cansancio de quien lleva demasiado tiempo luchando sola. «Otro día más», murmuró mientras se recogía el cabello negro en una coleta simple. Clara trabajaba como mesera en el Café Las Margaritas, un local pequeño pero acogedor en el barrio de San Miguel. No era el trabajo que había soñado, pero pagaba las cuentas y le permitía mantenerse lejos de su familia, algo que para ella no tenía precio. Al salir de su apartamento, Clara saludó a doña Mercedes, la anciana que vivía al lado y que siempre la esperaba con una sonrisa. «¿Otra vez madrugando, mijita?», preguntó la mujer con cariño. «El trabajo no espera, doña Mercedes», respondió Clara con una sonrisa forzada. «¿Y ese muchachito tuyo ya regresó de su viaje?». Clara sintió un nudo en el estómago. Roberto, su novio de los últimos 6 meses, no había regresado de ningún viaje. Simplemente había desaparecido cuando ella mencionó que quizás era hora de pensar en algo más serio. «No, todavía no», mintió Clara, incapaz de admitir que había sido abandonada otra vez. El café estaba a 15 minutos caminando. Clara disfrutaba ese recorrido. Era el único momento del día en que podía pensar con claridad. Durante esos minutos, recordaba cómo había llegado hasta aquí. Su familia, especialmente su padre, don Heriberto Medina, era conocida en el pueblo por sus valores tradicionales. Para ellos, una mujer debía casarse joven, tener hijos y dedicarse al hogar. Clara había crecido escuchando frases como «una mujer decente no contradice a su marido» o «el lugar de una mujer está en su casa». Su madre, doña Esperanza, nunca se atrevió a desafiar estas reglas. Clara había sido diferente desde 1900, pequeña. Soñaba con estudiar, con conocer lugares nuevos, pero cada intento de independencia era castigado con dureza. A los 22 años, tras una fuerte discusión con su padre por querer ir a la universidad, tomó la decisión más difícil de su vida: escapar. Con apenas una maleta y los ahorros de 2 años trabajando a escondidas, llegó a la capital. Los primeros meses fueron durísimos. Durmió en hostales baratos y tomó cualquier trabajo que encontraba. Finalmente, consiguió el empleo en el café y poco a poco fue construyendo una vida modesta pero propia. «Clara, despierta, niña». La voz de doña Lupe, la dueña del café, la sacó de sus recuerdos. «Perdón, doña Lupe, estaba distraída», se disculpó mientras se ponía el delantal. «Pues concéntrate, que hoy viene el grupo de oficinistas de siempre y ya sabes cómo se ponen cuando el café no está a tiempo». El día transcurrió como cualquier otro. Clara servía mesas, sonreía a los clientes y aguantaba comentarios inapropiados de algunos hombres con traje que se creían importantes. Pero hoy algo era diferente. Las náuseas que venía sintiendo desde hace una semana se hicieron más intensas. «¿Estás bien, muchacha? Te veo pálida», comentó Carmen, la cocinera, cuando Clara entró apresuradamente al baño por tercera vez. «Debe ser algo que comí», respondió Clara, pero en el fondo un miedo creciente comenzaba a apoderarse de ella. Al terminar su turno, en lugar de ir directamente a casa, Clara se detuvo en una farmacia. Con vergüenza, casi sin poder mirar a la cajera a los ojos, compró una prueba de embarazo. Su apartamento nunca le había parecido tan silencioso como esa noche. Con manos temblorosas, siguió las instrucciones de la prueba y esperó. Esos 3 minutos fueron los más largos de su vida.
Cuando finalmente miró el resultado, las lágrimas comenzaron a brotar sin control. 2 líneas. Positivo. Estaba embarazada. Se dejó caer en el suelo del baño abrazando sus rodillas. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo iba a mantener un bebé ella sola? ¿Qué diría su familia si se enteraban? ¿Y Roberto? Ni siquiera sabía dónde encontrarlo para darle la noticia. ¿Qué voy a hacer ahora?, sollozó en la soledad de su apartamento. Después de horas de llorar, Clara tomó su teléfono. Necesitaba hablar con alguien y solo había una persona en quien realmente confiaba: Mariana, su mejor amiga desde que llegó a la ciudad. Con dedos temblorosos, le tomó una foto a la prueba de embarazo y comenzó a escribir un mensaje. No sé cómo decirle a nadie, pero aquí estoy. Si esto no es una señal para desaparecer, no sé qué lo sea. Tan nerviosa estaba que no se dio cuenta de que había seleccionado el contacto equivocado. En lugar de enviárselo a Mariana, el mensaje llegó a un número que tenía guardado como Reservación Hotel Montenegro, de aquella vez que tuvo que hacer una reserva para el cumpleaños de Doña Lupe. Al otro lado de la ciudad, en el ático de uno de los edificios más lujosos, Iván Montenegro revisaba documentos en su despacho. A sus 30 años, era el CEO de la cadena hotelera más importante del país. Las revistas de negocios lo describían como implacable y brillante, un hombre que había triplicado la fortuna de su familia en apenas 5 años. Lo que esas revistas no contaban era la historia detrás del éxito. Nadie sabía que cada noche Iván regresaba a un apartamento vacío, donde el silencio le recordaba todo lo que había perdido. 4 años atrás, Iván lo tenía todo. Estaba comprometido con Alejandra, el amor de su vida, y esperaban su primer hijo. Habían planeado casarse después del nacimiento, pero el destino tenía otros planes. Un conductor ebrio se estrelló contra el auto donde viajaban Alejandra y su madre, camino a una revisión médica. Ninguna sobrevivió. En un instante, Iván perdió a su familia y sus sueños. Desde entonces, se había refugiado en el trabajo. Vivía por inercia, acumulando éxitos profesionales que no llenaban el vacío en su corazón. «Señor Montenegro, ¿necesita algo más antes de que me retire?», preguntó García, su asistente personal, desde la puerta. «No, García, puedes irte. Mañana tenemos la reunión con los inversionistas japoneses a las 8. Asegúrate de que todo esté listo. Como siempre, señor. Que descanse». Cuando García se fue, Iván aflojó su corbata y sirvió un vaso de whisky. Era su ritual nocturno: trabajo, alcohol y recuerdos. A veces revisaba las viejas fotos en su teléfono, torturándose con imágenes de una felicidad que ya no existía. El sonido de una notificación interrumpió sus pensamientos. Era extraño recibir mensajes a esa hora, especialmente en su teléfono personal, que pocos tenían. Pensó ignorarlo, pero algo lo impulsó a mirar. Al abrir el mensaje, se quedó paralizado. Era la foto de una prueba de embarazo positiva, acompañada de un texto que lo dejó sin aliento. «No sé cómo decirle a nadie, pero aquí estoy. Si esto no es una señal para desaparecer, no sé qué lo sea». Su primer instinto fue de rabia. ¿Quién podría hacer una broma tan cruel? Revisó el número, pero no lo reconoció. Estaba a punto de bloquear el contacto cuando algo en ese mensaje lo detuvo. No parecía una broma ni un intento de extorsión. Había algo genuino, desesperado en esas palabras. Por un momento recordó a Alejandra cuando le dio la noticia de su embarazo. La mezcla de miedo y felicidad en sus ojos, la sensación de que el mundo cambiaba para siempre. Sin pensarlo demasiado, respondió: «No estás sola. Si lo necesitas, yo quiero ser parte de esto. De verdad, como papá, aunque no me conozcas». Apenas envió el mensaje, se preguntó si había perdido la cabeza. ¿Qué estaba haciendo? Ofreciéndose a ser padre del hijo de una desconocida. Era absurdo, impulsivo, completamente fuera de carácter para alguien tan calculador como él. Pero por primera vez en 4 años, sintió algo diferente al dolor. Una chispa, una posibilidad. Tal vez era locura, tal vez era destino.
Solo sabía que no podía ignorar ese mensaje. Clara casi dejó caer el teléfono cuando leyó la respuesta. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué le ofrecía tal cosa? Revisó rápidamente a quién había enviado el mensaje y su corazón se aceleró al darse cuenta del error. Perdón, me equivoqué de contacto. Este mensaje no era para usted. La respuesta llegó casi inmediatamente. Entiendo, pero mi oferta sigue en pie. No te estoy presionando, solo quiero que sepas que hay alguien dispuesto a ayudar si lo necesitas. Clara no sabía si reír o llorar. ¿Quién se ofrecía a ser padre del hijo de una desconocida? Seguramente era algún tipo de estafador o pervertido. Decidió ignorar el mensaje y bloqueó el número. Pero esa noche no pudo dormir. Las palabras de aquel desconocido resonaban en su mente. No estás sola. Hacía tanto tiempo que nadie le decía algo así. Los días siguientes fueron un infierno para Clara. Las náuseas empeoraban y el miedo crecía con cada hora. Mariana, a quien finalmente le contó todo, la apoyaba como podía, pero tenía su propia vida y problemas. Deberías decirle a Roberto, sugirió Mariana mientras tomaban un té en el apartamento de Clara. ¿Cómo? Ni siquiera contesta mis llamadas. Además, ya dejó claro que no quería nada serio conmigo. ¿Y tu familia? Clara soltó una risa amarga. ¿Mi familia? Mi padre me echaría de rodillas a la calle por deshonrar su apellido. O peor, me obligaría a casarme con el primer hombre decente que encuentre. Mariana tomó la mano de su amiga. ¿Qué vas a hacer, Clara? No lo sé, realmente no lo sé. Esa noche, sola en su apartamento, Clara volvió a mirar el mensaje de aquel desconocido. Contra toda lógica, lo desbloqueó y escribió: ¿por qué querrías ayudar a alguien que ni siquiera conoces? La respuesta: tardó menos de un minuto. Porque sé lo que es enfrentar algo importante completamente solo, y nadie debería pasar por eso. Algo en la sinceridad de esas palabras tocó a Clara. Durante la siguiente semana, intercambiaron mensajes cautelosos. Él nunca preguntó su nombre, ni le pidió fotos, ni intentó encontrarse con ella. Solo le preguntaba cómo se sentía, si había dormido bien, si necesitaba algo. Poco a poco, Clara comenzó a confiar. Le contó sobre su trabajo en el café, sobre su familia controladora, sobre Roberto y su desaparición. Nunca le dijo su nombre completo ni dónde vivía exactamente, pero le hablaba de sus miedos, de las noches de insomnio, de su terror a no ser una buena madre. Él, por su parte, le contó que se llamaba Iván, que dirigía una empresa y que había perdido a alguien muy importante. No entraba en detalles, pero había una tristeza palpable en sus mensajes que Clara reconocía, porque era similar a la suya. Un día, Clara tuvo un desmayo en el trabajo. Doña Lupe, preocupada, insistió en llevarla al médico. El diagnóstico fue claro: anemia y presión baja, complicaciones comunes en el embarazo, pero peligrosas si no se trataban adecuadamente. Necesitas descansar y alimentarte mejor, le dijo el médico, entregándole una receta con vitaminas y suplementos que Clara sabía que no podía pagar. Esa noche, con miedo pero sin alternativas, le contó a Iván lo sucedido. «Necesito tu ayuda», escribió, odiándose por su debilidad. «No puedo pagar estos medicamentos y tengo miedo por mi bebé. Dame la dirección de tu farmacia». «Me encargaré de todo», respondió él. Clara dudó, pero finalmente le dio la información. Al día siguiente, cuando fue a la farmacia, descubrió que no solo estaban pagados todos los medicamentos, sino que habían dejado una tarjeta a su nombre para cubrir cualquier necesidad médica futura. Esa noche lloró. No sabía si de gratitud, de miedo o de confusión. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué la ayudaba tanto? Para Iván, estos 2 meses habían sido una montaña rusa de emociones. Cada mensaje de Clara, finalmente le había dicho su nombre, despertaba sentimientos que creía muertos. Al principio se dijo que solo quería ayudarla, que era lo correcto, pero con el tiempo tuvo que admitir que había algo más. Le gustaba la forma en que ella describía las pequeñas cosas: el olor del café por la mañana, la sonrisa de doña Mercedes, el gato callejero que la esperaba cada tarde a la salida del trabajo.
Clara veía belleza en un mundo que para él se había vuelto gris hacía mucho tiempo. García, su asistente, comenzó a notar cambios en su jefe. Iván llegaba más temprano, sonreía ocasionalmente, incluso había dejado de cancelar las cenas familiares de los domingos. «Te veo diferente», comentó su madre durante una de esas cenas. «Más vivo». Iván solo sonrió, sin revelar su secreto. ¿Cómo explicar que estaba desarrollando sentimientos por una mujer embarazada a la que nunca había visto? Una tarde, mientras revisaba contratos en su oficina, recibió un mensaje que lo alarmó. «Creo que mi familia descubrió que estoy embarazada. Mi prima me vio salir del médico y se lo contó a mi padre. Me han llamado todo el día. Tengo miedo, Iván». Sin pensarlo 2 veces respondió: «Dame tu dirección. Voy a buscarte ahora mismo». Hubo un largo silencio antes de que ella contestara: «Calle Nogales 45, apartamento 302, barrio San Miguel». Iván dejó todo lo que estaba haciendo. Por primera vez en años, algo era más importante que el trabajo. «García, cancela todas mis reuniones del día. Surgió una emergencia personal». «¿Está todo bien, señor?» «Lo estará», respondió Iván con determinación. Condujo su auto él mismo, algo que rara vez hacía. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Y si Clara no era como imaginaba? ¿Y si ella se decepcionaba al verlo? Estaba cometiendo un error, pero ya no podía echarse atrás. Algo en su interior le decía que este momento cambiaría su vida para siempre. Al llegar al modesto edificio donde vivía Clara, Iván se detuvo un momento. Respiró profundo y salió del auto, ajustando nerviosamente su traje. No era así como imaginaba su primer encuentro, pero las circunstancias no le daban opción. Subió las escaleras hasta el 3er piso, buscando el apartamento 302. Cuando finalmente estuvo frente a la puerta, dudó por un segundo. Luego, con decisión, tocó el timbre. Los segundos que siguieron parecieron eternos. Finalmente, la puerta se abrió, y por primera vez Iván y Clara se encontraron cara a cara. Ella era más pequeña de lo que había imaginado, con grandes ojos marrones y una expresión de vulnerabilidad que le rompió el corazón. Llevaba el cabello recogido descuidadamente y vestía una camiseta holgada que apenas disimulaba su embarazo de casi 3 meses. «¿Iván?», preguntó con voz temblorosa. Él asintió, incapaz de hablar por un momento. Nunca en su vida había sentido lo que experimentó al verla. Un instinto protector, feroz y primitivo se apoderó de él. En ese instante supo, con absoluta certeza, que haría cualquier cosa por ella y por ese bebé. «Estoy aquí, Clara», logró decir finalmente. «Ya no estás sola». Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, esas palabras eran verdad. Clara observaba con asombro al hombre que tenía frente a ella. Iván Montenegro era todo lo que no esperaba. Alto, elegante, con un traje que seguramente costaba más que todos sus muebles juntos. Sus ojos de un azul profundo la miraban con una mezcla de preocupación y algo más que no supo identificar. «Pasa», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Iván entró al pequeño apartamento, notando cada detalle. Los muebles gastados, pero limpios. Los libros apilados en una esquina, las cortinas cosidas a mano. Era un hogar modesto pero acogedor, tan diferente a su frío ático minimalista. «Perdón por el desorden», se disculpó Clara, súbitamente consciente de la diferencia entre sus mundos. «No esperaba visitas». «No te disculpes. Es un lugar hermoso», respondió él con sinceridad. Se sentaron en el pequeño sofá manteniendo una distancia prudente. El silencio se volvió incómodo. Durante meses habían hablado de todo por mensajes, pero ahora, frente a frente, las palabras parecían haberse esfumado. «¿Quieres un café?», ofreció Clara, buscando romper la tensión. «Por favor». Mientras ella preparaba el café en la cocina, Iván observaba las pocas fotografías que decoraban las paredes. En casi todas, Clara aparecía con una mujer joven de cabello rizado que supuso sería Mariana, su mejor amiga. No había fotos familiares, lo que confirmaba lo que ella le había contado sobre su relación distante con sus padres. «Aquí tienes»,
dijo Clara ofreciéndole una taza con un logo descolorido del café Las Margaritas. Gracias, respondió él tomando un sorbo. Está delicioso. Años de práctica. Sonrió ella tímidamente. En el café me dicen que hago el mejor de todo San Miguel. Otro silencio. Esta vez fue Iván quien lo rompió. Me contaste que tu familia descubrió lo del embarazo. El rostro de Clara se ensombreció. Mi prima Lucía me vio saliendo de la clínica. Siempre ha sido la favorita de mi padre, y no perdió tiempo en contárselo. Suspiró profundamente. Mi padre ha llamado 10 veces hoy. También mis tíos. Incluso mi madre, que casi nunca me llama, me ha dejado 3 mensajes diciendo que tengo que regresar al pueblo inmediatamente. ¿Qué piensas hacer? Clara se encogió de hombros luchando contra las lágrimas. No lo sé, no puedo regresar. Mi padre, él tiene ideas muy tradicionales. Me obligaría a casarme con alguien respetable del pueblo, o peor aún, me presionaría para dar al bebé en adopción para limpiar la deshonra. Iván apretó los puños, conteniendo su indignación. No permitiré que te obliguen a hacer nada que no quieras, declaró con una firmeza que sorprendió a ambos. Clara lo miró con extrañeza. ¿Por qué haces esto, Iván? ¿Por qué te importa tanto lo que me pase? Apenas nos conocemos. Era la pregunta que él mismo se había hecho 1000 veces en los últimos meses. ¿Por qué esta mujer y su bebé se habían vuelto tan importantes para él? Porque cuando recibí tu mensaje algo cambió en mí, confesó con voz baja. Llevaba 4 años viviendo en automático, sin sentir nada real, y de repente apareció tu mensaje y fue como si alguien encendiera una luz en una habitación oscura. Clara lo miró conmovida pero aún cautelosa. ¿Qué te pasó hace 4 años, Iván? ¿Siempre evitas hablar de eso? Él apartó la mirada, fijándola en un punto indefinido de la pared. Nunca hablaba de Alejandra y su hijo no nacido. El dolor seguía siendo demasiado grande. Perdí a mi familia, dijo finalmente con voz ronca. Mi prometida y nuestro bebé. Un accidente de auto. Clara ahogó un grito, llevándose instintivamente las manos al vientre. Lo siento tanto, murmuró con lágrimas en los ojos. No lo sabía. Nadie lo sabe excepto mi familia cercana. Para el resto del mundo, soy el exitoso CEO que lo tiene todo. Sonrió con amargura. Lo que nadie ve es que regreso cada noche a un apartamento vacío donde los recuerdos me ahogan. Sin pensarlo, Clara tomó su mano. Era un gesto simple, pero para Iván significó más que cualquier palabra de consuelo que hubiera recibido en años. Cuando vi tu mensaje, cuando leí sobre tu embarazo y tu miedo, continuó él, algo despertó en mí. La posibilidad de hacer algo bueno, de ayudar a alguien que estaba pasando por un momento difícil. No fue lástima, Clara. Fue conexión. Clara sentía que su corazón latía más rápido. Durante meses este hombre había sido su apoyo, su confidente. Había estado ahí cuando todos los demás la abandonaron, y ahora estaba frente a ella, vulnerable y sincero. El timbre del teléfono rompió el momento. Clara miró la pantalla y palideció. «Es mi padre», susurró. «No tienes que contestar si no quieres», dijo Iván. Pero Clara sabía que no podía seguir evitándolo. Con mano temblorosa respondió la llamada y activó el altavoz. «¡Papá! ¡Clara Esperanza Medina!». La voz furiosa de don Heriberto retumbó en la pequeña sala. «¿Cuándo pensabas decirnos que estás embarazada? Has deshonrado a esta familia». Clara cerró los ojos sintiendo cada palabra como un golpe. «Papá, soy una mujer adulta. Puedo tomar mis propias decisiones. Decisiones. Mira dónde te han llevado tus decisiones. Tu madre está destruida, llorando día y noche por la vergüenza. Todo el pueblo habla de nosotros». Iván observaba cómo Clara se encogía con cada acusación. Sin pensarlo, tomó su mano nuevamente, dándole apoyo silencioso. «Lo siento si te he decepcionado, papá», dijo Clara con una firmeza que sorprendió a Iván. «Pero este bebé es mi hijo y voy a tenerlo». «No bajo mi apellido», gritó don Heriberto. «Tienes 2 opciones, o regresas al pueblo inmediatamente para arreglar este desastre,
o quedas muerta para esta familia. Tú decides. Y colgó, dejando un silencio pesado en el apartamento. Las lágrimas corrían por el rostro de Clara, pero había algo nuevo en su mirada: determinación. No voy a regresar, declaró secándose las lágrimas. No voy a permitir que mi hijo crezca en un ambiente donde le hagan sentir que es una vergüenza o un error. Iván la miraba con admiración. Esta mujer pequeña y aparentemente frágil tenía una fortaleza interior que lo asombraba. Clara, dijo tomando sus manos, quiero proponerte algo. No es necesario que me respondas ahora, solo quiero que lo pienses. Ella lo miró, expectante. Ven, a vivir conmigo, continuó él. Tengo un apartamento grande con espacio más que suficiente. Estarías segura. Podrías dejar ese trabajo que te agota, y yo me aseguraría de que tú y el bebé tengan todo lo que necesitan. Clara retiró sus manos, sorprendida. ¿Qué estás diciendo, Iván? ¿Quieres que sea ¿qué? ¿Tu amante? ¿Tu obra de caridad? No, exclamó él horrorizado por la interpretación. No te estoy ofreciendo un trato o un intercambio. Te estoy ofreciendo apoyo, protección, un hogar para ti y tu bebé, sin condiciones. ¿Por qué harías algo así? Iván se pasó la mano por el cabello, frustrado por no encontrar las palabras adecuadas. ¿Por qué me importas, Clara? Tú y tu bebé. No quiero que pasen por esto solos. Clara se levantó, necesitando espacio para pensar. La oferta era tentadora. Su situación económica era precaria. El trabajo en el café cada vez más difícil con el embarazo, y ahora su familia le había dado la espalda. Pero mudarse con un hombre que, a pesar de los meses de mensajes, seguía siendo en gran parte a un desconocido. Necesito tiempo para pensarlo, dijo finalmente. Por supuesto, respondió Iván, levantándose también. No hay prisa, solo quiero que sepas que la oferta está ahí. Se miraron en silencio, conscientes de que algo importante había cambiado entre ellos ese día. Debo irme, dijo él mirando su reloj. Pero estaré pendiente del teléfono. Si necesitas cualquier cosa a cualquier hora, llámame. Clara asintió acompañándolo a la puerta. Antes de salir, Iván se giró hacia ella. Clara, una última cosa. Pase lo que pase, decidas lo que decidas. No estás sola, ¿entiendes? Sí, respondió ella con una pequeña sonrisa. Gracias, Iván. Cuando la puerta se cerró, Clara se apoyó contra ella y dejó escapar un largo suspiro. Su vida acababa de dar un giro completamente inesperado. Los días siguientes fueron caóticos para Clara. Su familia continuaba llamando, alternando entre amenazas y súplicas. Su padre incluso amenazó con venir a buscarla. En el trabajo, doña Lupe comenzaba a notar su embarazo, y aunque era comprensiva, Clara sabía que pronto tendría que buscar otro empleo menos exigente físicamente. Mariana, quien finalmente conoció a Iván cuando vino a recoger a Clara para una cita médica, estaba dividida. Es guapísimo y parece sincero, admitió mientras ayudaba a Clara a doblar la ropa. Pero amiga, mudarte con él. ¿No es demasiado rápido? Lo sé, suspiró Clara. A veces pienso que estoy loca por considerarlo. Pero luego miro este apartamento, pienso en las cuentas médicas, en lo que será cuando el bebé nazca. Te entiendo. Solo ten cuidado, ¿sí? Los hombres ricos suelen pensar que pueden comprarlo todo, incluidas las personas. Clara asintió, pero en su corazón sabía que Iván era diferente. En los 2 encuentros que habían tenido, jamás la había presionado o hecho sentir inferior. Al contrario, la trataba con un respeto que pocos hombres le habían mostrado. Una semana después del primer encuentro, Clara estaba cerrando el café cuando vio a un hombre mayor entrar. Inmediatamente reconoció a don Heriberto Medina, su padre. Su corazón se aceleró. «Papá», dijo con voz temblorosa. «¿Qué haces aquí?» Don Heriberto, un hombre corpulento de mirada severa, observó el local con desdén. «¿Así que este es el gran futuro por el que abandonaste a tu familia? ¿Sirviendo café a extraños?» «Es un trabajo honesto», respondió Clara levantando la barbilla. «Pago mis cuentas y no dependo de nadie». «Ja, ¿y qué harás cuando ese bastardo nazca? ¿Cómo lo mantendrás?» Clara sintió que la sangre le hervía.
No vuelvas a referirte así a mi hijo. Don Heriberto se acercó intimidante. He venido a llevarte a casa. Tu madre ha convencido al hijo de don Pedro, el farmacéutico, para que se case contigo. Dice que criará al niño como suyo. Es una oferta generosa que no mereces. Clara retrocedió, horrorizada. ¿Casarme con Martín? Pero si tiene 45 años. Y nunca hemos hablado. Es un hombre respetable y está dispuesto a darte su apellido. ¿Qué más quieres? Quiero decidir sobre mi propia vida, exclamó Clara con lágrimas de rabia. No voy a casarme con un desconocido solo para que el pueblo no hable. Don Heriberto la tomó del brazo con fuerza. No te estoy preguntando, Clara. Vienes conmigo ahora mismo. Suéltame. Me estás lastimando. La señorita le ha pedido que la suelte. La voz profunda y autoritaria de Iván resonó en el café vacío. Clara no lo había visto entrar, pero ahora estaba allí, imponente en su traje oscuro, con una expresión que podría intimidar al más valiente. Don Heriberto soltó a Clara, confundido por la aparición de este extraño. ¿Y usted quién? Esto es un asunto familiar. Soy alguien que se preocupa por el bienestar de su hija, respondió Iván acercándose a Clara y colocándose protectoramente junto a ella. Y no voy a permitir que la fuerce a hacer nada contra su voluntad. Don Heriberto miró a Iván de arriba a abajo, evaluándolo. ¿Es usted el padre de la criatura? Antes de que Iván pudiera responder, Clara intervino. Él es alguien que me respeta y me apoya, algo que mi propia familia no ha hecho. ¡Insolente!, bramó don Heriberto. ¿Así agradeces todo lo que hemos hecho por ti? ¿Qué han hecho por mí, papá? ¿Controlarme? ¿Decidir mi vida sin consultarme? ¿Tratarme como una propiedad que pueden entregar al mejor postor? Iván colocó suavemente su mano en el hombro de Clara, dándole apoyo silencioso. Señor Medina, dijo con tono firme pero educado, su hija es una mujer admirable que está tomando decisiones valientes. Debería estar orgulloso de ella, no avergonzado. Don Heriberto se irguió ofendido. ¿Quién se cree usted para decirme cómo tratar a mi hija? ¿Acaso sabe lo que es la honra, la tradición? Sé lo que es el respeto, respondió Iván, sin intimidarse. Y Clara merece el suyo. Un destello de reconocimiento apareció en los ojos de don Heriberto al mirar más detenidamente a Iván. Espere, yo lo he visto antes, en los periódicos. Usted es Montenegro, el de los hoteles. Iván asintió levemente. Así es. Don Heriberto miró a su hija con renovado interés. ¿Cómo conoces a alguien como él? Clara se mantuvo firme. Eso no importa, papá. Lo que importa es que he tomado mi decisión. Voy a tener a mi hijo y voy a criarlo con amor, con o sin el apoyo de mi familia. Don Heriberto parecía a punto de explotar, pero algo en la presencia de Iván lo contuvo. Finalmente, señaló a Clara con dedo acusador. Esto no ha terminado. Hablaré con tu madre y volveremos. Y con eso salió del café dejando a Clara temblando. ¿Estás bien?, preguntó Iván sosteniendo suavemente sus brazos. Ella asintió, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Iba a tu apartamento para ver cómo estabas, y recordé que mencionaste que trabajabas hasta tarde hoy, explicó él. Decidí pasar por el café primero. Clara lo miró con gratitud. Gracias por defenderme. Siempre lo haré, respondió él con una intensidad que la hizo estremecer. En ese momento, Clara tomó una decisión. Acepto tu oferta, Iván. Me mudaré contigo. Él la miró sorprendido. ¿Estás segura? No quiero que lo hagas por miedo o presión. Lo hago porque creo que es lo mejor para mi bebé. Y para mí, respondió ella con sinceridad. Pero necesito que entiendas algo. Esto no significa que haya algo romántico entre nosotros. Te agradezco tu ayuda, pero, Clara, la interrumpió él con suavidad, no espero nada a cambio. Solo quiero que tú y tu bebé estén seguros y bien cuidados. Lo demás, lo que tenga que ser, será. Ella asintió, conmovida por su comprensión. ¿Cuándo? ¿Podría mudarme? Cuando tú quieras. Mañana mismo puedo enviar a alguien para que te ayude con tus cosas.
Mañana entonces, decidió Clara, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Nuevo día, nueva vida. Iván sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. La mudanza fue rápida. Clara no tenía muchas posesiones: ropa, algunos libros, recuerdos personales. Todo cabía en unas pocas cajas. García, el asistente de Iván, se encargó de organizarlo todo con discreción y eficiencia. Cuando Clara llegó al ático de Iván, en el exclusivo edificio Altamira, se quedó sin aliento. El apartamento ocupaba todo el último piso, con ventanales del suelo al techo, que ofrecían una vista espectacular de la ciudad. La decoración era elegante pero fría, como si nadie realmente viviera allí. «Tu habitación está por aquí», dijo Iván, guiándola por un pasillo. «Espero que te guste. Si quieres cambiar algo, solo dímelo». La habitación era preciosa, con una gran cama, un vestidor y un baño privado que parecía sacado de una revista de decoración. En una esquina, Clara notó algo que la dejó paralizada. Una pequeña cuna blanca. «Pensé que querrías tener al bebé cerca cuando nazca», explicó Iván, nervioso ante su silencio. «Si es demasiado, puedo quitarla». «No, es perfecta», respondió Clara emocionada. «Es solo que no esperaba esto. Quiero que te sientas en casa, Clara. Este es tu espacio ahora». Los días siguientes fueron de adaptación. Clara dejó su trabajo en el café, despidiéndose entre lágrimas de doña Lupe y sus compañeros. Iván insistió en que descansara y se cuidara, pero ella necesitaba sentirse útil. Poco a poco, empezó a poner su toque en el apartamento. Flores frescas en la sala, libros en las estanterías vacías, el aroma de comida casera en la cocina, que rara vez se usaba. Para Iván, tener a Clara en su casa era como redescubrir su propio hogar. Llegaba más temprano del trabajo, ansioso por escuchar sus historias del día, por compartir una cena real en lugar de la comida para llevar que solía pedir. Sin darse cuenta, ambos habían creado una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Una noche, mientras cenaban en la terraza bajo las estrellas, Clara notó que Iván parecía preocupado. «¿Pasa algo?», preguntó, sirviéndole más. Ensalada, él dudó un momento. «Mañana hay una gala benéfica organizada por la fundación de mi empresa. Normalmente evito estos eventos, pero como presidente debo asistir». «Entiendo», respondió ella, sin ver el problema. «No te preocupes por mí, estaré bien sola». «En realidad me preguntaba si querrías acompañarme». Clara lo miró sorprendida. «¿Yo? ¿A una gala con gente importante? Iván, no tengo nada que ponerme para algo así. Y además», se señaló, el vientre que ya comenzaba a notarse bajo su vestido holgado. «Eres hermosa, Clara», dijo él con sinceridad. «Y si es por el vestido, podemos solucionarlo fácilmente. La gente hablará. Se preguntarán quién soy, por qué estoy contigo». «Déjalos hablar», respondió Iván con una sonrisa desafiante. «A menos que no quieras ir, lo cual entendería perfectamente». Clara lo pensó un momento. Parte de ella tenía miedo, pero otra parte se sentía halagada y debía admitirlo, curiosa por conocer ese mundo. «De acuerdo, iré contigo», decidió finalmente. «Pero no esperes que sepa distinguir entre 10 tenedores diferentes». Iván rió, un sonido que Clara había aprendido a valorar por su rareza. «Solo hay 3, y yo tampoco estoy seguro para qué sirve cada uno». Al día siguiente, un ejército de personas invadió el apartamento. Una estilista, una maquilladora y una costurera que ajustó un elegante vestido azul noche para Clara, diseñado especialmente para disimular y al mismo tiempo honrar su embarazo. Cuando finalmente estuvo lista y se miró al espejo, apenas se reconoció. «Estás impresionante», dijo Iván cuando la vio, con una admiración tan evidente que hizo sonrojar a Clara. La gala se celebraba en el hotel insignia de la cadena Montenegro. Al llegar, Clara se sintió inmediatamente intimidada por la opulencia del lugar y las miradas curiosas que la seguían. Iván, percibiendo su nerviosismo, tomó su mano y la mantuvo cerca de él. «Iván, querido, qué sorpresa verte acompañado». Una mujer mayor, elegantemente vestida, se acercó a ellos. «¿No nos presentas?» «Tía Victoria,
Esta es Clara. Medina, una amiga muy especial, respondió Iván apretando suavemente la mano de Clara. Clara, mi tía Victoria Montenegro, la matriarca de la familia. Un placer, señora, dijo Clara intentando recordar los modales que Iván le había enseñado apresuradamente en el auto. La mujer la evaluó con mirada crítica, deteniéndose brevemente en su vientre. El placer es mío, querida. Debo decir que has logrado lo que muchas han intentado, sacar a mi sobrino de su aislamiento. Antes de que Clara pudiera responder, fueron interrumpidos por un hombre de aspecto severo. Iván, los inversores japoneses están aquí. Deberías saludarlos, dijo ignorando completamente a Clara. En un momento, Esteban, respondió Iván fríamente. Clara, este es Esteban Vidal, mi director financiero. El hombre apenas asintió en su dirección antes de volver a dirigirse a Iván. Es importante que les des buena impresión. Recuerda que necesitamos cerrar ese trato. Lo sé perfectamente, respondió Iván, visiblemente irritado por la actitud de Esteban hacia Clara. Si nos disculpas, tomando a Clara del brazo, la guió hacia otro grupo de personas. A lo largo de la noche, ella observó fascinada cómo Iván se transformaba en el empresario carismático y seguro que todos esperaban, aunque notaba la tensión en sus hombros, la sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quieres salir a tomar aire?, le susurró durante un momento tranquilo. Él la miró agradecido. Por favor. En la terraza del hotel, bajo el cielo estrellado, finalmente parecieron relajarse. Lo siento, dijo Iván. Estos eventos son agotadores. Lo haces parecer fácil, respondió ella. Aunque veo cuánto te cuesta, él la miró sorprendido. ¿Se nota tanto? Solo para alguien que te conoce, dijo Clara, y añadió con una sonrisa. El gran Iván Montenegro tiene un secreto. Odia las multitudes. Iván rió, apoyándose en la barandilla junto a ella. Tengo muchos secretos, Clara, pero a ti creo que podría contártelos todos. Sus miradas se encontraron, y por un momento, Clara sintió que el mundo se detenía. Había algo en los ojos de Iván, una vulnerabilidad, un anhelo que hizo que su corazón latiera más rápido. El momento se rompió cuando la puerta de la terraza se abrió y apareció una mujer despampanante, vestida con un ajustado vestido rojo. «Iván, te he estado buscando por todas partes», dijo con voz melosa, ignorando completamente a Clara. «Natalia», respondió él tensándose visiblemente. «No sabía que vendrías». «Tu tía Victoria me invitó», respondió la mujer, acercándose. «Sa demasiado a Iván. Dice que ya es hora de que dejes el luto y sigas adelante». Clara observó incómoda la familiaridad con que Natalia tocaba el brazo de Iván. Era evidente que había o hubo algo entre ellos. «Si me disculpan», dijo, sintiendo que sobraba. «Voy al tocador». «Clara, espera», intentó detenerla Iván, pero ella ya se alejaba, confundida por los sentimientos contradictorios que la invadían. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? Vivía en casa de un hombre al que apenas conocía, dependía completamente de él, y lo peor, comenzaba a sentir cosas que no debía sentir. Iván había sido claro, le ofrecía protección, un hogar para ella y su bebé. Nada más. Y aunque a veces parecía mirarla de una manera especial, seguramente era solo agradecimiento por haberlo sacado de su soledad. En el lujoso baño del hotel, Clara se miró al espejo. El maquillaje y el peinado eran hermosos, pero debajo seguía siendo ella, la mesera de un café de barrio, una chica sencilla y ahora una futura madre soltera. ¿Qué hacía en este mundo de lujo y apariencias? Cuando salió decidida a decirle a Iván que quería regresar a casa, se encontró cara a cara con Esteban Vidal. «Así que tú eres la nueva distracción de Iván», dijo con desdén. «Debo admitir que has sabido jugar bien tus cartas». El embarazo fue un toque maestro. Clara lo miró confundida. «No sé de qué habla». «Vamos, no finjas inocencia», sonrió él con malicia. «Una mesera que de repente vive en el ático de uno de los hombres más ricos del país. ¿Crees que eres la primera que intenta atraparlo? Aunque debo admitir que eres la primera que usa un embarazo como anzuelo. El bebé no es de Iván»,
aclaró Clara, sintiendo que le debía esa verdad, aunque no le debía ninguna explicación a este hombre desagradable. Eso lo hace aún más patético, respondió Esteban. ¿Sabes por qué te ha acogido? Porque perdió a su prometida y a su hijo hace años. Tú eres solo un reemplazo, una forma de calmar su culpa y su dolor. Las palabras golpearon a Clara como un puñetazo. Aunque Iván le había contado sobre Alejandra y el bebé, nunca había pensado que quizás ella solo era un sustituto, una forma de revivir lo que había perdido. No le creo, dijo, pero su voz tembló. Pregúntale entonces, la desafió Esteban. Pregúntale si no siente que por fin tiene una segunda oportunidad de ser el héroe que no pudo ser con Alejandra, porque eso es lo que eres para él. Una segunda oportunidad, no una primera elección. Clara sentía que le faltaba el aire. Ya necesitaba salir de allí. Con permiso, dijo pasando junto a Esteban. Atravesó el salón en busca de Iván, ignorando las miradas curiosas. Lo encontró aún en la terraza, solo ahora, con expresión preocupada. «Clara, te estaba buscando», dijo acercándose. «¿Estás bien? Estás pálida». «Quiero irme a casa», respondió ella con voz apagada. «Por supuesto», asintió él inmediatamente. «Nos vamos ahora mismo». Durante el trayecto en el auto, Clara permaneció en silencio, mirando por la ventana. Las palabras de Esteban resonaban en su mente, sembrando dudas que no había tenido antes. Al llegar al apartamento, Iván intentó hablar con ella. «Clara, sobre Natalia. Ella y yo tuvimos algo hace tiempo, pero terminó hace años. No significa nada para mí». «No tienes que darme explicaciones», respondió ella dirigiéndose a su habitación. «No somos pareja, ¿recuerdas?» Iván se quedó inmóvil observando cómo Clara desaparecía por el pasillo. Sus palabras, aunque ciertas, habían dolido más de lo que esperaba. No eran pareja, pero en los últimos meses ella se había convertido en algo más importante que cualquier etiqueta. Suspiró profundamente y se aflojó la corbata. La noche había sido un desastre. Debió imaginar que el mundo exclusivo al que pertenecía podría intimidar a Clara, hacerla sentir fuera de lugar. Y Natalia, su aparición no había sido coincidencia. Su tía Victoria siempre había soñado con unir las dos fortunas familiares. Después de servirse un whisky, Iván se dirigió a su despacho. No podría dormir, no con tantos pensamientos, agitándose en su mente. Algo había cambiado en Clara durante la gala. No era solo incomodidad lo que había visto en sus ojos, era duda, quizás incluso miedo. Mientras tanto, Clara se quitaba el elegante vestido azul, colgándolo con cuidado, en el vestidor. Se desmaquilló lentamente, como si con cada trazo del algodón pudiera borrar también las palabras venenosas de Esteban Vidal. «Tú eres solo un reemplazo, una forma de calmar su culpa y su dolor». ¿Sería verdad? ¿Era ella solo un sustituto de lo que Iván había perdido? El pensamiento la atormentaba, no porque esperara algo romántico de él, se repetía así, misma, sino porque la idea de ser un objeto de lástima, una oportunidad de redención, le resultaba insoportable. Se acostó, pero no pudo dormir. El bebé, como sintiendo su agitación, se movía inquieto. Colocó una mano sobre su vientre, ya notablemente abultado a los 5 meses. «Todo estará bien», susurró, sin saber si se lo decía al bebé o a sí misma. La mañana siguiente transcurrió en un silencio incómodo. Iván se preparaba para ir a la oficina, mientras Clara fingía leer un libro en la sala. Normalmente desayunaban juntos, conversando sobre los planes del día, pero hoy la distancia entre ellos parecía insalvable. «Tengo una reunión importante, pero debería terminar a mediodía», dijo finalmente Iván, rompiendo el silencio. «Pensaba que podríamos almorzar juntos». Clara levantó la vista del libro. «Gracias, pero ya hice planes. Mariana vendrá a visitarme». Era una mentira pequeña, pero necesitaba espacio para pensar. Iván asintió, ocultando su decepción. «Por supuesto. Que se diviertan». Cuando la puerta se cerró tras él, Clara dejó escapar el aire que no sabía que estaba conteniendo. Inmediatamente llamó a Mariana, quien accedió a venir sin hacer demasiadas preguntas. Una hora después,
Las dos amigas estaban sentadas en la terraza del ático, con tazas de té que Clara apenas tocaba. Así que básicamente este tipo Esteban te dijo que Iván solo te usa como reemplazo de su familia perdida, resumió Mariana después de escuchar toda la historia. ¿Y le creíste? Clara suspiró. No lo sé. Tiene sentido, ¿no? ¿Por qué más alguien como Iván se interesaría en alguien como yo? ¿Alguien como tú?, repitió Mariana indignada. ¿Te refieres a una mujer inteligente, trabajadora y con más corazón que la mayoría de la gente? ¿Sabes a lo que me refiero?, respondió Clara jugueteando con la taza. Mírame y míralo a él. Somos de mundos completamente diferentes. Mariana observó a su amiga con preocupación. La pregunta es, ¿qué sientes tú por él? Clara se tensó. Es complicado. Le estoy agradecida, por supuesto. Me ha dado un hogar, seguridad. No te estoy preguntando por tu gratitud, la interrumpió Mariana suavemente. Te estoy preguntando por tus sentimientos. Clara guardó silencio por un momento, enfrentándose finalmente a lo que había estado evitando. Creo que me estoy enamorando de él, admitió en voz baja. Y me aterra. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Empiezo?, respondió Clara con una risa amarga. Estoy embarazada de otro hombre. Vivo en su casa, dependo económicamente de él. Y él acaba de perder a su familia hace unos años. ¿Y si Esteban tiene razón? ¿Y si solo soy un reemplazo conveniente? Mariana tomó las manos de su amiga. Clara, te conozco desde hace años. Siempre has sido demasiado dura contigo misma, siempre pensando que no mereces cosas buenas. ¿Has considerado la posibilidad de que Iván realmente se preocupe por ti, por quién eres? ¿Y si solo es lástima? Entonces tendrás que preguntárselo directamente, respondió Mariana con sencillez. Pero primero, debes decidir qué es lo que realmente quieres. Clara miró hacia el horizonte de la ciudad pensativa. Quiero lo mejor para mi bebé. Quiero ser independiente, capaz de mantenerme a mí misma y a mi hijo, y dudó. Quiero ser amada por quien soy, no por lo que represento o por lástima. Mariana sonrió. Entonces empieza por ahí. Habla con Iván. Y mientras tanto, si te preocupa la independencia, ¿por qué no retomas tus estudios? Siempre quisiste ser enfermera. Clara la miró sorprendida. Era verdad. Antes de escapar de casa, había soñado con estudiar enfermería, con ayudar a los demás. Con la lucha por sobrevivir en la ciudad, ese sueño había quedado relegado. No podría, dijo insegura. Con el bebé en camino, ¿por qué no? Muchas mujeres estudian durante el embarazo y después. Sería difícil, sí, pero no, imposible. La idea se plantó en la mente de Clara como una semilla. Quizás era el momento de retomar sus sueños, de construir un futuro propio, con o sin Iván. En la oficina, Iván no podía concentrarse. La imagen de Clara, distante y fría, esa mañana lo perseguía. ¿Qué había cambiado? ¿Había sido la aparición de Natalia o algo más? Señor Montenegro, los documentos para la expansión en Sudamérica, dijo García colocando una carpeta sobre su escritorio. Gracias, García, respondió distraídamente. El asistente, quien rara vez se permitía observaciones personales, se detuvo en la puerta. ¿Puedo decir algo, señor? Iván lo miró sorprendido. Adelante. Nunca lo había visto tan vivo como en estos últimos meses, dijo García con cautela. Desde que la señorita Clara llegó a su vida. Iván se reclinó en su silla considerando las palabras de su asistente. Es complicado, García. Las mejores cosas suelen serlo, señor. Cuando García se retiró, Iván se quedó reflexionando. Era cierto. Clara había traído color a su mundo en blanco y negro. Cada mañana despertaba con anticipación, no con la usual resignación. Las noches ya no eran horas solitarias de trabajo, sino conversaciones en la terraza, risas en la cocina, momentos de paz leyendo en el sofá, mientras ella tejía algo para el bebé. ¿Y el bebé? Iván había empezado a pensar en ese niño o niña como parte de su vida también. Había comprado libros sobre paternidad, había investigado sobre las mejores escuelas, incluso
Había comenzado a reorganizar su horario pensando en cómo estar presente cuando naciera. ¿Cuándo había pasado de ofrecer ayuda a una desconocida a enamorarse completamente de ella? Porque eso era lo que había sucedido. Iván Montenegro, el hombre que juró no volver a amar después de perder a Alejandra, se había enamorado de Clara Medina. El sonido del intercomunicador lo sacó de sus pensamientos. «Señor, el señor Vidal está aquí para verlo», anunció su secretaria. «Hazlo pasar». Esteban entró con su habitual aire de superioridad. Era un brillante director financiero, pero su ambición a menudo superaba su ética. «Iván, debemos hablar sobre la propuesta para los inversores chinos», comenzó sentándose sin esperar invitación. «Te escucho». Mientras Esteban hablaba sobre proyecciones y números, Iván notó algo diferente en su actitud. Una sonrisa satisfecha, casi burlona, aparecía ocasionalmente en su rostro. «¿Hay algo más que quieras decir, Esteban?», preguntó finalmente interrumpiéndolo. Esteban sonrió abiertamente. «Solo me preguntaba cómo está tu invitada. Parecía algo alterada anoche». Iván se tensó inmediatamente. «¿Hablaste con Clara?». «Digamos que tuvimos una conversación esclarecedora», respondió Esteban reclinándose en la silla. «Creo que finalmente entendió cuál es su lugar en tu vida». La ira comenzó a hervir en el pecho de Iván. «¿Qué le dijiste exactamente?». «Solo la verdad», se encogió de hombros Esteban, «que es un reemplazo conveniente para la familia que perdiste, un proyecto de caridad que te hace sentir mejor contigo mismo». Iván se levantó de golpe, apoyando las manos sobre el escritorio. «No, ¿tienes idea de lo que hablas?». «¿No?», desafió Esteban. «Vamos, Iván, ambos sabemos que desde que perdiste a Alejandra has estado buscando redención. Esta chica embarazada y su bebé cayeron del cielo justo cuando necesitabas algo para llenar el vacío». Iván rodeó el escritorio acercándose peligrosamente a Esteban. «Clara no es un reemplazo ni un proyecto. Es la mujer más auténtica, valiente y generosa que he conocido. Y lo que siento por ella no tiene nada que ver con Alejandra o con el pasado». Esteban se levantó, manteniendo la distancia. «Entonces, ¿por qué no se lo dices?», lo desafió. «Es cierto, porque en el fondo sabes que una mesera embarazada de otro hombre no es la pareja adecuada para Iván Montenegro. Sal de mi oficina, ahora», ordenó Iván con una voz peligrosamente controlada. «Con gusto», sonrió Esteban, dirigiéndose a la puerta. «Pero piénsalo, Iván. ¿Realmente crees que encaja en tu mundo? Ya viste cómo fue anoche. Es cuestión de tiempo antes de que ambos se den cuenta de que esto es un error». Cuando la puerta se cerró, Iván tomó el teléfono. «García, necesito que prepares los documentos para la remoción de Esteban Vidal como director financiero y llama a mi abogado». «¿Puedo preguntar el motivo, señor?». «Insubordinación y conducta inapropiada», respondió Iván. «Y García, cancela todas mis reuniones de hoy. Voy a casa». Clara estaba revisando folletos de la universidad local cuando escuchó la puerta del apartamento abrirse. Miró el reloj sorprendida. Eran apenas las 2 de la tarde. «¿Iván?», llamó saliendo a la sala. «¿Pasó algo?». Él dejó su maletín y se quitó la chaqueta con una expresión determinada que Clara nunca había visto. «Necesitamos hablar». El corazón de Clara dio un vuelco. La echaría de la casa. Se había cansado de ella. «Claro», respondió, sentándose en el sofá. «¿De qué se trata?». Iván respiró profundamente, buscando las palabras correctas. «Sé lo que Esteban te dijo anoche», comenzó. «Y necesito que sepas que nada de eso es verdad». Clara palideció. «Iván, no tienes que...». «Por favor, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Cuando perdí a Alejandra y a nuestro bebé, pensé que nunca volvería a sentir nada. Me convertí en una especie de autómata, viviendo por inercia, acumulando éxitos que no significaban nada». Se sentó junto a ella, lo suficientemente cerca para tomarle las manos, pero respetando su espacio. «Y entonces recibí tu mensaje. Esa foto, esas palabras, algo despertó en mí. No fue lástima, Clara, fue conexión. Reconocí en tu desesperación mi propio dolor, y por primera vez en años
Sentí el impulso de tender una mano en lugar de alejarme. Clara lo escuchaba en silencio, con el corazón latiendo aceleradamente. «Estos meses contigo han sido los más reales que he vivido desde el accidente», continuó él. «Me has enseñado a disfrutar las pequeñas cosas de nuevo. El café por la mañana, una puesta de sol, una conversación sincera». Se detuvo mirándola directamente a los ojos. «No eres un reemplazo, Clara. Eres un nuevo comienzo. Y me estoy enamorando de ti. No del recuerdo de otra persona, no de la idea de una familia, sino de ti, de tu fortaleza, de tu bondad, de la forma en que frunces el ceño cuando lees, de cómo hablas con las plantas mientras las riegas». Clara sentía que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había soñado con escuchar esas palabras, pero ahora que las oía, el miedo la paralizaba. «Iván, yo no sé qué decir», confesó. «Tengo tanto miedo». «¿De qué?», preguntó él, acariciando suavemente su mejilla. «De todo esto», respondió, ella haciendo un gesto que abarcaba el lujoso apartamento. «De no encajar en tu mundo, de depender de ti, de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error». Iván sonrió con ternura. «Mi mundo es donde tú estás, Clara. El resto son solo cosas, apariencias. Pero hay más», continuó ella, determinada a poner todas las cartas sobre la mesa. «Estoy embarazada de otro hombre, un hombre que me abandonó en cuanto supo que las cosas se complicaban. ¿Qué pasa si tú también te cansas? ¿Si es demasiado para ti?» «Clara, mírame», pidió él tomando suavemente su barbilla. «No soy Roberto. No voy a desaparecer cuando las cosas se pongan difíciles. Y en cuanto al bebé, ya lo siento como parte de mi vida. De nuestra vida, si tú quieres». Las lágrimas finalmente rodaron por las mejillas de Clara. «También me estoy enamorando de ti», confesó en un susurro, «y eso me aterra más que nada». Iván secó sus lágrimas con delicadeza. «El miedo es normal. Yo también estoy asustado. Pero podemos tener miedo juntos, ¿no crees?». Clara asintió con una pequeña sonrisa. Lentamente, como si temiera romper el momento, Iván se inclinó hacia ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, tierno, lleno de promesas. Cuando se separaron, Clara apoyó su frente contra la de él. «Hay algo más que quiero decirte», susurró. «¿Qué cosa?». «Quiero volver a estudiar. Siempre quise ser enfermera, y creo que es hora de intentarlo». Iván sonrió ampliamente. «Me parece una idea maravillosa. Eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas, Clara. Y yo estaré aquí para apoyarte». En ese momento, como si quisiera participar en la conversación, el bebé dio una patada que ambos sintieron. Clara rió, colocando la mano de Iván sobre su vientre. «Parece que alguien está de acuerdo», dijo con una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Las semanas siguientes fueron de cambios positivos. Clara se inscribió en un programa de enfermería que le permitiría estudiar a su propio ritmo, especialmente después del nacimiento del bebé. Iván reorganizó su oficina en casa para que ella tuviera un espacio de estudio cómodo. La relación entre ellos floreció naturalmente. No había prisas, no había presiones. Cada día aprendían algo nuevo uno del otro, construyendo una base sólida más allá de las circunstancias que los habían unido. Una tarde, mientras Clara estudiaba anatomía en la terraza, recibió una llamada que la dejó helada. Su madre. «Mamá, ¿qué sucede?», preguntó preocupada. Doña Esperanza rara vez llamaba, y cuando lo hacía, generalmente eran malas noticias. «Tu padre tuvo un infarto, Clara», dijo su madre con voz temblorosa. «No es grave, pero los médicos dicen que debe reducir el estrés. No deja de preguntar por ti». Clara cerró los ojos sintiendo una mezcla de preocupación y culpa. «¿Está en el hospital?». «No, ya está en casa, pero no es el mismo, hija». Creo que finalmente entendió que la familia es más importante que el qué dirán. Después de colgar, Clara se quedó pensativa. Su relación con su padre siempre había sido complicada. Don Heriberto era un hombre duro, tradicional hasta la médula, pero seguía siendo su padre.
Cuando Iván llegó esa noche, le contó lo sucedido. «Quiero ir a verlo», decidió Clara. «Sé que nuestra última conversación fue terrible, pero es mi padre y está enfermo». Iván asintió comprensivo. «¿Quieres que te acompañe?» Clara lo pensó un momento. «Sí, me gustaría que conocieras a mi familia, pero debo advertirte que puede ser difícil. Estaré a tu lado», prometió, él besando su frente. «Es lo único que importa». El viaje al pueblo natal de Clara estaba programado para el fin de semana. Mientras preparaba una pequeña maleta, Clara no podía evitar sentir ansiedad. Hacía años que no pisaba San Rafael y ahora regresaba embarazada, y con un hombre que no era el padre de su hijo. El día antes del viaje, mientras cenaban, el timbre sonó. Era inusual recibir visitas sin anuncio previo. García fue a abrir y regresó con expresión preocupada. «Señor, hay una mujer que insiste en ver a la señorita Clara. Dice que es urgente». Clara e Iván intercambiaron miradas confundidas. «¿Dio su nombre?», preguntó Clara. «Dijo ser su madre, señorita, doña Esperanza Medina». Clara se levantó de golpe, sorprendida. «¿Mi madre? ¿Aquí?». Iván tomó su mano, dándole apoyo silencioso. «Hazla pasar, García», indicó. Momentos después, una mujer de aspecto cansado pero digno entró a la sala. Clara la observó notando nuevas arrugas en su rostro, canas en su cabello que antes no estaban. «Mamá», dijo acercándose a ella, «¿qué haces aquí? ¿Pasó algo con papá?». Doña Esperanza negó con la cabeza, sus ojos fijos en el vientre prominente de su hija. «Tu padre no sabe que estoy aquí», confesó. «Él cree que fui a visitar a mi hermana en la capital». Clara la invitó a sentarse, presentándole a Iván, quien saludó respetuosamente. «¿Por qué viniste, mamá?», insistió. Clara, confundida por esta visita inesperada, doña Esperanza suspiró profundamente. «Vine a advertirte», dijo finalmente. «No debes venir al pueblo, Clara. Tu padre ha cambiado desde el infarto, sí, pero no como te dije por teléfono». «No entiendo. El infarto fue real», continuó su madre. «Pero tu padre está obsesionado con la idea de arreglar tu situación. Ha hablado con el padre Tomás, con Martín el farmacéutico, entonces planea convencerte de que des al bebé en adopción a una buena familia cristiana del pueblo, o que te cases inmediatamente con Martín». Clara sintió que la sangre abandonaba su rostro. Iván, a su lado, se tensó visiblemente. «Fue idea de el que te llamara», añadió doña Esperanza con vergüenza. «Quería asegurarse de que vendrías, y tú aceptaste engañarme», dijo Clara, con un dolor que no intentó ocultar. Su madre bajó la mirada. «Al principio sí, siempre he obedecido a tu padre, lo sabes. Pero después no pude soportar la idea de que cayeras en su trampa». Levantó la vista, y Clara vio algo que nunca había visto en los ojos de su madre: determinación. «Por primera vez en mi vida, decidí hacer lo correcto en lugar de lo fácil», continuó doña Esperanza. «No podía permitir que te hicieran lo mismo que me hicieron a mí». «¿A qué te refieres?», preguntó Clara confundida. Doña Esperanza miró brevemente a Iván, como evaluando si podía hablar libremente frente a él. «Tu padre no fue mi primera opción», confesó finalmente. «Yo amaba a otro hombre, pero mi familia lo consideró inapropiado. Me obligaron a casarme con Heriberto, que era un buen partido, y he pasado 40 años viviendo la vida que otros eligieron por mí». Clara escuchaba atónita. Nunca había imaginado que su sumisa madre guardara una historia así. «No quiero eso para ti, hija», continuó doña Esperanza con lágrimas en los ojos. «Quiero que elijas tu propio camino, que ames libremente, que críes a tu hijo como tú decidas». Impulsivamente, Clara abrazó a su madre, sintiendo cómo décadas de distancia emocional comenzaban a disolverse. «Gracias, mamá», susurró. «Gracias por venir a advertirme». Cuando se separaron, Iván ofreció a doña Esperanza quedarse con ellos en lugar de regresar a un hotel. «No quiero causar molestias», dijo ella, intimidada por el lujo del apartamento. «No es ninguna molestia», aseguró Iván. «Se es tarde y mañana podemos decidir qué hacer respecto a don Heriberto». Esa noche,
Mientras doña Esperanza descansaba en la habitación de invitados, Clara e Iván conversaban en su dormitorio. «Tu madre es una mujer valiente», comentó él, abrazando a Clara por detrás, su mano descansando protectoramente sobre el vientre donde crecía el bebé. «Nunca la había visto así», respondió Clara, pensativa. «Siempre fue tan sumisa, tan dispuesta a aceptar todo lo que mi padre decidía. A veces el amor por un hijo nos da la fuerza que no encontramos por nosotros mismos», dijo Iván, besando suavemente su hombro. Clara se giró para mirarlo. «¿Crees que debería hablar con mi padre?» Intentar hacerle entender, Iván consideró la pregunta seriamente. «Creo que debes hacer lo que te traiga paz. Si sientes que necesitas ese cierre, te apoyaré, pero no permitiré que te lastime de nuevo». Clara asintió, agradecida por su apoyo. Incondicional. «Mañana llamaré al médico de papá», decidió. «Quiero saber exactamente cómo está su salud antes de tomar una decisión». Se acurrucó contra el pecho de Iván, sintiendo la seguridad que su presencia le daba. «¿Sabes?», murmuró ya medio dormida. «A veces pienso que ese mensaje equivocado fue lo mejor que me ha pasado en la vida». Iván sonrió en la oscuridad. «Para mí también, Clara. Para mí también». La mañana siguiente, mientras desayunaban, Clara notó que su madre observaba con curiosidad la dinámica entre ella e Iván, la forma en que él preparaba el té exactamente como a Clara le gustaba, como ella automáticamente le pasaba las tostadas con mermelada que él prefería. Pequeños gestos que hablaban de intimidad, de rutinas compartidas, de un hogar construido entre dos. «Se ven felices», comentó doña Esperanza cuando Iván salió momentáneamente para atender una llamada. Clara sonrió tímidamente. «Lo somos, mamá. Aunque todo sucedió de una manera tan inesperada, el amor verdadero rara vez sigue el camino que esperamos», respondió su madre con una sabiduría que sorprendió a Clara. «Lo importante es reconocerlo cuando aparece». Clara tomó la mano de su madre. «Mamá, ¿qué pasó con ese hombre, el que amabas antes de papá?» Doña Esperanza suspiró, con una mezcla de nostalgia y resignación. «Se casó eventualmente, tuvo hijos. Nos cruzábamos a veces en el pueblo y había un saludo distante, un reconocimiento silencioso de lo que pudo ser. Murió hace 10 años. Lo siento», dijo Clara sinceramente. «No lo sientas», respondió su madre. «Tuve una buena vida. A mi manera. Tu padre no es un mal hombre, solo es producto de su tiempo y sus circunstancias. Y me dio lo más valioso que tengo, tú». En ese momento, Iván regresó con expresión preocupada. «Era García», informó. «Al parecer, hay un hombre en la recepción que insiste en verte, Clara. Dice ser tu padre». Clara palideció. Doña Esperanza se levantó alarmada. «¿Heriberto está aquí? ¿Cómo supo dónde encontrarnos?» «Debió seguirte, mamá», dedujo Clara. «Sabía que vendrías a advertirme». Iván tomó las manos de Clara, mirándola directamente a los ojos. «No, tienes que verlo si no quieres. Puedo pedirle que se vaya». Clara respiró profundamente considerando sus opciones. Parte de ella quería evitar la confrontación, protegerse a sí misma y a su bebé del estrés, pero otra parte sabía que este momento llegaría eventualmente. Era hora de enfrentar a su padre, de establecer límites claros, de defender la vida que había elegido. «Quiero verlo», decidió finalmente, «pero quiero que tú y mamá estén conmigo». Iván asintió apretando suavemente sus manos. «Estaré a tu lado en todo momento». Minutos después, don Heriberto Medina entraba al apartamento, su imponente figura contrastando con la palidez de su rostro, secuela del reciente infarto. Al ver a Clara con su avanzado embarazo, se detuvo en seco. «Papá», saludó ella manteniendo la compostura. «No esperábamos tu visita». «Esperanza», ignoró a su hija, dirigiéndose directamente a su esposa. «Así es como respetas mis decisiones, traicionándome con nuestra propia hija». Doña Esperanza, que normalmente se habría encogido ante la ira de su marido, se mantuvo firme.
No es una traición proteger a nuestra hija, Heriberto. Es mi deber como madre. Don Heriberto pareció sorprendido por la respuesta. Luego, su mirada se dirigió a Iván, evaluándolo con desconfianza. Así que usted es el hombre que está aprovechándose de la situación de mi hija. Iván dio un paso adelante, extendiendo su mano en un gesto de paz. Señor Medina, soy Iván Montenegro, y le aseguro que mis intenciones con Clara son completamente honorables. Don Heriberto ignoró la mano extendida. ¿Honorables? ¿Vivir en pecado con una mujer embarazada de otro hombre le parece honorable? ¡Papá!, exclamó Clara indignada. No hables así. Iván ha sido más respetuoso y considerado conmigo que cualquier otro hombre que haya conocido, incluido tú. ¿Cómo te atreves a hablarme así?, bramó don Heriberto. Soy tu padre. Y yo soy una mujer adulta que toma sus propias decisiones, respondió Clara con una calma que sorprendió a todos, incluida ella misma. Te quiero, papá. Siempre serás mi padre, pero no voy a permitir que controles mi vida o la de mi hijo. Don Heriberto la miró con una mezcla de asombro e indignación. Nunca antes su hija le había hablado así. ¿Tienes idea de la vergüenza que nos has hecho pasar?, dijo bajando la voz pero manteniendo su tono severo. Todo el pueblo habla de ti, de nosotros. ¿Y eso es lo que te preocupa?, preguntó Clara. ¿El qué dirán? ¿No te importa si soy feliz, si estoy bien? Don Heriberto pareció desconcertado por un momento. Por supuesto que me importa, dijo finalmente. Por eso estoy aquí. Quiero que regreses al pueblo, que te cases con un hombre respetable, que tu hijo tenga un apellido digno. Mi hijo tendrá mi apellido, declaró Clara con firmeza, y será criado con amor y respeto, valores que valen más que cualquier apariencia. Iván, que había permanecido respetuosamente al margen, dio un paso adelante. Señor Medina, entiendo su preocupación por Clara y su futuro, pero le aseguro que ella y su bebé están bien cuidados aquí. Don Heriberto lo miró con desdén. ¿Y quién es usted para mi hija? ¿Su protector? ¿Su amante? Soy el hombre que la ama, respondió Iván con sencillez, y que respeta sus decisiones, sus sueños, sus miedos. No pretendo sustituir a nadie en su vida, solo quiero caminar a su lado. Las palabras de Iván resonaron en la habitación. Clara lo miró con sorpresa y emoción. Era la primera vez que declaraba su amor tan abiertamente frente a otros. Doña Esperanza se acercó a su esposo, tomando su brazo con suavidad. Heriberto, mira a tu hija, dijo con voz suave pero firme. ¿No ves lo diferente que está? Hay luz en sus ojos. Está construyendo una vida por sí misma. Don Heriberto observó a Clara. Realmente la observó por primera vez desde que entró al apartamento. Su hija ya no era la joven temerosa que escapó del pueblo años atrás. Ante él había una mujer segura, determinada, que lo miraba sin miedo, pero también sin rencor. ¿Qué quieres de mí entonces?, preguntó finalmente, con un tono menos combativo. Quiero que aceptes mis decisiones, respondió Clara. Que respetes mi vida, mi relación con Iván, mi futuro como madre. No te pido que cambies tus creencias, solo que entiendas que las mías son diferentes. Se acercó a su padre y con cierta cautela tomó su mano. Y quiero que seas parte de la vida de tu nieto, si tú lo deseas. Pero bajo mis términos, con mí no me sientas respeto mutuo. Don Heriberto se quedó en silencio por largo rato. La habitación parecía contener la respiración, esperando su respuesta. Finalmente, suspiró profundamente. No será fácil para mí, admitió, con una honestidad inusual, en él. Tengo 70 años, Clara. He vivido toda mi vida creyendo en ciertas cosas, ciertos valores. Lo sé, papá, respondió ella con comprensión. No te pido que cambies de la noche a la mañana, solo que intentes entender que hay otras formas de ver la vida, de formar una familia. Don Heriberto miró a Iván evaluándolo con nuevos ojos. ¿Realmente amas a mi hija?, preguntó directamente. ¿Con todo lo que eso implica? Iván sostuvo su mirada sin vacilar. Con todo mi corazón, señor. Y planeo demostrárselo cada día por el resto de mi vida. Don Heriberto asintió lentamente, como procesando esta información.
Luego se dirigió a Clara nuevamente. «El médico me ha dicho que debo evitar disgustos, que necesito tranquilidad», dijo, con un atisbo de humor inesperado. «Supongo que pelear con mi hija embarazada no es lo más recomendable para mi corazón». Clara sonrió, reconociendo este pequeño gesto como lo más cercano a una aceptación que podría esperar por ahora. «Te prometo no darte más sustos, papá», respondió con lágrimas de alivio en los ojos. «Al menos intentaré no hacerlo». Don Heriberto, en un gesto que sorprendió a todos, especialmente a doña Esperanza, extendió sus brazos hacia su hija. Clara, tras un momento de sorpresa, se acercó y lo abrazó por primera vez en años. «Tu madre y yo nos quedaremos unos días en la ciudad», dijo al separarse, con cierta torpeza emocional. «Si no te molesta, quizás podríamos vernos de nuevo». «Me encantaría, papá», respondió Clara sinceramente. Cuando los Medina se marcharon, con la promesa de una cena familiar al día siguiente, Clara se derrumbó en el sofá, emocionalmente, agotada pero con una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Iván se sentó a su lado, tomando su mano. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo besando sus nudillos. «Fuiste increíblemente valiente». Clara apoyó su cabeza en el hombro de él. «No habría podido hacerlo sin ti», confesó. «Tu presencia me da fuerza». Permanecieron así, en silencio, simplemente disfrutando de la cercanía y de la sensación de haber superado juntos un obstáculo importante. «¿Sabes qué pensé mientras enfrentaba a mi padre?», dijo Clara finalmente. Que nuestro bebé merece padres valientes», respondió acariciando su vientre. «Padres que defiendan lo que creen, que luchen por su felicidad». Iván se quedó inmóvil procesando sus palabras. «¿Nuestro bebé?», repitió con voz emocionada. Clara lo miró con ternura. «Si tú quieres, claro. Sé que biológicamente no es tuyo, pero en cada forma que importa». No pudo terminar la frase porque Iván la besó profundamente, poniendo en ese beso todo lo que las palabras no podían expresar: gratitud, amor, promesa. «Nada me haría más feliz que ser el padre de este bebé», dijo cuando se separaron con lágrimas en los ojos. «Te amo, Clara. Te amo a ti y a esta vida que estamos construyendo juntos». «Y yo te amo a ti, Iván Montenegro», respondió ella, acariciando su rostro. «Por verme cuando nadie más lo hacía, por elegirme cada día». Las semanas siguientes transcurrieron con una tranquilidad que ninguno de los dos había esperado. Don Heriberto y doña Esperanza extendieron su estancia en la ciudad, visitando regularmente a Clara. Aunque aún había momentos de tensión, especialmente cuando salían a la luz viejas diferencias, la relación mejoraba día a día. Para sorpresa de Clara, su padre incluso comenzó a entablar una cautelosa relación con Iván. No eran amigos, ciertamente, pero había un respeto mutuo que crecía con cada conversación. «Tu padre me preguntó hoy sobre mis intenciones contigo», comentó Iván una noche, mientras Clara estudiaba para un examen de anatomía. Ella levantó la vista alarmada. «¿Qué le dijiste?». Iván sonrió misteriosamente. «Le dije la verdad, que planeo pedirte que te cases conmigo, pero que estoy esperando el momento adecuado». Clara dejó caer el libro que sostenía. «¿Qué tú qué?». Iván se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «No es así como planeaba hacerlo», dijo nervioso por primera vez desde que Clara lo conocía. «Tenía todo un plan, cena, velas, música». «Iván, pero ya que estamos aquí», continuó él sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. «Clara Medina, ¿me harías el extraordinario honor de casarte conmigo? No hoy, no. Mañana, sino cuando tú estés lista. Cuando ambos estemos listos». Clara miró el hermoso anillo en la caja, luego a Iván y finalmente al cuaderno de anatomía caído en el suelo. Por alguna razón, esa combinación, estudio, amor, compromiso, le pareció perfectamente apropiada para ellos. «Sí», respondió con una sonrisa radiante. «Sí quiero casarme contigo, Iván Montenegro». Él deslizó el anillo en su dedo, besándola luego con tanta ternura que Clara sintió que su corazón podría estallar de felicidad. «¿Sabes qué dijo tu padre cuando le conté mis planes?», mencionó Iván mientras la abrazaba. «¿Qué?», dijo, «ya era hora».
Un hombre debe hacer lo correcto. Clara rió, imaginando perfectamente a su padre diciendo eso. ¿Y qué le respondiste? Que no lo hago porque sea lo correcto, sino porque es lo que deseo con todo mi corazón. El día que Clara entró en trabajo de parto, todo el mundo pareció detenerse. Era un sábado por la mañana, e Iván había cancelado una importante reunión para acompañarla a una revisión médica rutinaria. Mientras desayunaban, Clara sintió la primera contracción. «Creo que ya viene», dijo, con una mezcla de emoción y temor. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Iván, generalmente tan calmado y controlado, parecía haberse transformado en un manojo de nervios. Llamó a García, al médico. Incluso intentó llamar a la ambulancia hasta que Clara, entre risas y contracciones, le recordó que aún tenían tiempo de sobra para llegar al hospital por sus propios medios. En la clínica privada donde habían decidido que nacería el bebé, Clara fue recibida inmediatamente. Iván no se separó de ella ni un momento, sosteniendo su mano durante cada contracción, animándola cuando el dolor parecía insoportable. «No puedo hacerlo», gimió Clara durante una contracción particularmente fuerte. «Sí puedes», respondió Iván, besando su frente sudorosa. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Tú puedes con esto y con mucho más». Las horas pasaron lentamente. En la sala de espera, una escena impensable meses atrás se desarrollaba. Don Heriberto y doña Esperanza compartían café y conversación con Mariana y García, unidos por la preocupación y la esperanza. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el llanto de un bebé rompió el silencio de la sala de parto. Clara, exhausta pero radiante, vio cómo la enfermera colocaba en sus brazos un pequeño bulto envuelto en una manta. «Es una niña», anunció la enfermera sonriendo. «Una niña perfectamente sana». Clara miró a su hija por primera vez, maravillada, ante el pequeño rostro arrugado, los puñitos cerrados, el cabello oscuro que coronaba su cabecita. «Es hermosa», susurró Iván con la voz quebrada por la emoción. «Tan hermosa como su madre». Clara alzó la mirada hacia él, viendo las lágrimas que corrían libremente por su rostro. «¿Quieres cargarla?», ofreció. Con infinito cuidado, como si temiera que la pequeña pudiera romperse, Iván tomó a la bebé en sus brazos. La miró con tanta adoración que Clara sintió nuevas lágrimas formarse en sus ojos. «Hola, pequeña», susurró él. «Soy tu papá. He esperado tanto para conocerte». Clara observaba la escena, su corazón rebosante de amor. En ese momento, supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo, su familia. Más tarde, cuando la familia y amigos pudieron entrar a conocer a la recién nacida, don Heriberto se acercó a la cama donde descansaba Clara. «¿Ya han decidido cómo se llamará?», preguntó con una ternura que Clara rara vez había visto en él. «Esperanza», respondió ella, mirando a su madre, que inmediatamente se emocionó. «Esperanza Montenegro Medina». Don Heriberto asintió, visiblemente conmovido. «Un buen nombre», dijo aclarándose la garganta para disimular su emoción. «Un nombre con historia y significado». Clara sonrió, extendiendo su mano hacia su padre. «¿Quieres cargar a tu nieta, papá?». Con manos temblorosas pero seguras, don Heriberto tomó a la pequeña Esperanza. Al mirarla, algo cambió en su rostro, como si décadas de rigidez y tradicionalismo se suavizaran ante la inocencia de ese pequeño ser. «Bienvenida al mundo. Esperanza», dijo con voz ronca, «tu abuelo te enseñará muchas cosas, y tú le enseñarás muchas más a él». Un año después, el jardín de la nueva casa de Iván y Clara estaba decorado para una ocasión especial. Globos blancos y dorados flotaban entre los árboles. Mesas elegantemente dispuestas esperaban a los invitados, y un pequeño altar adornado con flores silvestres se alzaba bajo un arco de rosas blancas. En la habitación principal, Clara se miraba al espejo mientras Mariana ajustaba los últimos detalles de su vestido de novia. Era un diseño sencillo pero elegante que resaltaba su figura recuperada después del embarazo. «Estás preciosa», dijo Mariana, colocando el velo sobre el cabello,
recogido de su amiga. Clara sonrió nerviosamente. ¿Crees que a Iván le gustará? Mariana puso los ojos en blanco. Clara, ese hombre te miraría con adoración aunque te presentaras vestida con una bolsa de papas. Un suave golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era doña Esperanza, con la pequeña Esperanza en 1900 brazos. La niña, que acababa de cumplir un año, llevaba un precioso vestido blanco con una corona de flores diminutas en su cabello negro. «Tu padre está listo», anunció doña Esperanza. «Y esta señorita también, aunque ha intentado comerse las flores de su corona 3 veces». Clara rió, tomando a su hija en brazos. La pequeña Esperanza era la viva imagen de ella. Los mismos ojos grandes y expresivos, la misma sonrisa que iluminaba toda su carita. «¿Y tú estás lista, mi amor?», preguntó a la niña, que respondió con un gorjeo feliz. Al mismo tiempo, en el despacho de la casa, Iván ajustaba su corbata frente al espejo. García, su fiel asistente y ahora amigo, le entregaba una copa de champaña. «Por los nervios, señor», explicó con una sonrisa. Iván la aceptó agradecido. Nunca había imaginado que volvería a sentir esta mezcla de nervios y felicidad, esta anticipación que hacía que su corazón latiera como el de un adolescente. «¿Quién lo hubiera dicho, García?», comentó, mirando por la ventana hacia el jardín, donde los invitados comenzaban a tomar sus lugares. «Hace 2 años estaba convencido de que pasaría el resto de mi vida solo. La vida tiene formas sorprendentes de cambiar nuestros planes, señor», respondió García filosóficamente. Un golpe en la puerta anunció la llegada de don Heriberto. El hombre, vestido con un traje formal que raramente usaba, entró con expresión solemne. «¿Podemos hablar un momento?», pidió a Iván. García se retiró discretamente, dejándolos solos. «Por supuesto, don Heriberto», respondió Iván, ofreciéndole una copa que el hombre rechazó con un gesto. «Quiero decirte algo antes de que te cases con mi hija», comenzó. Don Heriberto, directo como siempre. «Cuando Clara se fue de casa, sentí que había fracasado como padre, que no había sabido guiarla por el camino correcto». Iván escuchaba en silencio, respetando este momento de vulnerabilidad del hombre. «Pero ahora veo que estaba equivocado», continuó don Heriberto. «El camino que ella eligió era el correcto, para ella. Y tú has sido parte importante de ese camino». Extendió su mano hacia Iván. «Gracias por amar a mi hija y a mi nieta como lo haces, por darles no solo comodidades materiales, sino respeto, apoyo y libertad. Cosas que yo, en 1900, mi terquedad no supe darle a Clara». Iván estrechó la mano ofrecida, profundamente conmovido por estas palabras. «Es un honor para mí, don Heriberto, y le prometo que cada día intentaré ser el hombre que ellas merecen». La ceremonia fue íntima y emotiva. Cuando Clara apareció del brazo de su padre, con la pequeña Esperanza en brazos, Iván sintió que el tiempo se detenía. En ese momento, supo con absoluta certeza que todos los caminos de su vida habían estado dirigiéndolo hacia este preciso instante. Los votos fueron sencillos pero profundos. No hablaron de obediencia o sumisión, sino de compañerismo, de respeto mutuo, de amor que crece día a día a través de las pequeñas y grandes pruebas de la vida. «Prometo elegirte cada día», dijo Clara, con voz clara y segura. «En los momentos felices y en los difíciles. Prometo construir contigo un hogar basado en el amor y el respeto, y prometo recordarte, cuando lo olvides, que mereces toda la felicidad del mundo. Prometo caminar a tu lado, no delante ni detrás», respondió Iván sosteniendo sus manos. «Prometo apoyar tus sueños como tú has apoyado los míos. Prometo ser un padre para Esperanza en cada sentido de la palabra. Y prometo agradecerte cada día por el mensaje equivocado que cambió nuestras vidas. Cuando el juez los declaró marido y mujer y sus labios se encontraron en un beso lleno de promesas, la pequeña Esperanza, en brazos de su abuela, aplaudió y rió como si entendiera perfectamente la importancia del momento. La celebración que siguió fue alegre y relajada. Clara, con su título de enfermera recién obtenido, conversaba animadamente con sus compañeros de estudio.
Iván, que había reorganizado su empresa para pasar más tiempo en casa, brindaba con socios que nunca lo habían visto tan feliz. En un momento de la fiesta, mientras la pequeña Esperanza dormía plácidamente en una habitación cercana, cuidada por una niñera, Clara e Iván se escabulleron hacia el pequeño lago que adornaba la propiedad. ¿Feliz, señora Montenegro?, preguntó él, abrazándola por detrás mientras contemplaban el reflejo de la luna en el agua. «Más de lo que nunca creí posible», respondió ella, girándose para mirarlo. «¿Y tú, señor Montenegro?» «Completo», dijo él simplemente. «Por primera vez en mi vida me siento completo». Se besaron bajo las estrellas, con la música de la fiesta como fondo lejano. Era un momento perfecto, uno de esos instantes que quedan grabados en la memoria para siempre. «¿Sabes qué pensaba hoy mientras caminaba hacia el altar?», comentó Clara, apoyando su cabeza en el pecho de Iván. «¿Qué?». «Que a veces los errores más grandes nos llevan a los lugares más correctos», dijo ella sonriendo. «Un mensaje equivocado enviado en un momento de desesperación me trajo hasta ti». Hasta nosotros, Iván la abrazó más fuerte, agradecido por el destino, la casualidad o lo que fuera que había puesto a Clara en su camino. «No fue un error», dijo con convicción. «Fue una señal del destino». Y mientras regresaban a la fiesta tomados de la mano, ambos sabían que esta historia, comenzada de manera tan improbable, estaba lejos de terminar. Era en realidad solo el principio de una vida juntos, construida paso a paso, día a día, con amor, respeto y la certeza de que a veces los caminos más inesperados son los que nos llevan exactamente donde debemos estar. Fin.